Hoy puede ser. Estamos muy contentos, estamos con visitas aquí en nuestros estudios de Radio Universidad y tiene que ver con una investigación muy linda que están llevando a cabo en lo que nosotros conocemos como las ruinas del Capayán y tienen un montón de historia para contarnos. Así que le vamos a dar la bienvenida primero a ella. Ella es arquitecta, investigadora del CONICET. No sé si voy a decir bien tu apellido, cualquier cosa me corregís. Estamos con Florencia Cecchi. Chechi, bien. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación acá a la Universidad de Chilecito. Bien, siempre un gusto recibirte. Y la acompañan su apoyo logístico y moral, Daniel Moyano. Daniel es historiador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y la acompaña también Matías Hernández, él es antropólogo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Primera vez en Chilecito, primera vez. Matías. Así que bueno, esperamos que haya sido una muy linda experiencia. Pero no es el caso, no es la primera vez que Florencia visita nuestra zona. No, esta es la cuarta vez que vengo, la tercera vez que vengo a hacer trabajo de campo al sitio. La primera vez que vine, en realidad vinimos a conocerlo nada más, y ya a partir del pedido de permisos de investigación para hacer tareas de investigación justamente en esta región, esta es la tercera campaña arqueológica, se podría decir, que realizo en el sitio en Capayán. Y bueno, lo que me despierta acá la pregunta es, ¿qué te llamó la atención de Capayán? Porque para los que somos de acá siempre lo hemos conocido como unas ruinas que están allá, que tienen algo de historia, pero no hay nada muy sabido a ciencia cierta de lo que ocurría en Capayán. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque no sos de acá de Chilecito, sos de La Plata. ¿Cómo te encontraste con esto? Bien, por un lado, como yo soy arquitecta, el interés en la arquitectura y por comentarios de gente, pero también por interés, acá está el cable carril, y el cable carril lo conocen todos, en todo el país se habla de lo que es esa estructura maravillosa, pero es una estructura del siglo XX. Sí. Sí se sabía que había mucho desarrollo minero y metalúrgico, sobre todo en la región del Famatina, pero no es la única zona en la provincia de La Rioja, sino en toda La Rioja, y que hubo toda una producción industrial previa a la llegada del ferrocarril. Y buscando imágenes empecé a encontrar que había ruinas de lugares como Santa Florentina, que todo el mundo lo ve cuando llega a la segunda estación, que me parecían fenomenales. Y aparte porque tiene arquitectura en pie, porque a mí lo que me interesa, si bien yo soy arquitecta, estoy cerca de recibirme de arqueóloga también, la arquitectura cuenta una historia. Y cuando llegué a Capayán, había estado investigando previamente, como comentaste, Tamara, no hay investigaciones, o en realidad hay algunas menciones, porque yo no llegué a un sitio donde no sabía nada, sino que hay algunos trabajos previos, pero llegué y me encontré con un establecimiento metalúrgico donde fundían cobre, que se beneficiaban del mineral del Famatina. Hasta lo que pude encontrar es el establecimiento más viejo que está en pie en la provincia. Es más o menos de 1870 aproximadamente, y tiene las ruinas en pie, que eso es como muy importante, porque en la arqueología por ahí se piensa que siempre se excava, y en realidad del cero para arriba hay arquitectura, y la arquitectura también se estudia con una mirada arqueológica. Por ejemplo, los materiales constructivos. Uno de mis focos en la investigación es saber cómo se construía. El adobe, porque los que conocen Capayán saben que las estructuras son de adobe, sí, se hacen con arena, con limo y con materia orgánica. Y ustedes son de acá y conocen que hubo un cambio ambiental en la vegetación. Tremendo, sí, muy importante, justamente por efecto de no solo de la industria minera, sino también por otras industrias, los olivos, los vides. Y en el adobe usaban esta materia orgánica, usaban plantas de la zona. Entonces, por ejemplo, en esta campaña que hicimos ahora se tomaron muestras de estos adobes para ver qué tipo de materia orgánica, qué tipo de plantas estaban usando, para saber qué plantas había hace 150 años, claro, que hoy en día no están. También lo que me llama mucho la atención de esto que comentás es que son estructuras antiquísimas que siguen en pie. Jamás hubiese imaginado que son de 1870, yo las imaginaba más cercanas, no sé, 1930 a lo sumo. Jamás hubiese imaginado que
edificaciones con esa cantidad de años sigan en pie. Sí, y es muy interesante el adobe, que es como un material, es el ladrillo no cocido. O sea, si uno agarra un adobe y lo aprieta, lo puede romper. Lo rompe. Está como compactado, por eso también se conserva, pero obviamente cada lluvia lo va deteriorando con el tiempo, a diferencia del ladrillo o la piedra, que tienen otro nivel de conservación. Pero hay una cuestión que La Rioja lo tiene, es un clima seco, es un clima donde no llueve mucho, y eso permite la conservación de ciertos materiales como el adobe, que aparte es una característica. Toda La Rioja está construida con adobe. En Chilecito lo ves en todos lados. Es un material muy bueno para esta región climática. Claro, pensando también incluso en cómo, que vos sos arquitecta, ¿lo sabes? Cómo se está volviendo a pensar en técnicas constructivas basadas en esa historia, por ejemplo, del adobe. Sí, vemos, construcciones de adobe vemos por todos lados. Lo que tiene el adobe es que a veces no sabes si es un adobe viejo o es un adobe nuevo, porque claro, la materia prima es la misma y las técnicas son las mismas, porque lo tenés que hacer a mano al adobe, a diferencia del ladrillo común que hoy en día ya se hace en máquina. Entonces el adobe tiene esto de que no sabes qué tan viejo o no es. Pero ¿cómo sabemos que el adobe de Capayán es viejo? Bueno, el sitio tiene una serie de estructuras que lo vinculan a trabajos metalúrgicos, como la escoria, que muchos, los que conocen Santa Florentina, habrán visto que tenés una chimenea y como una caída negra. Como una cascada. Una cascada negra que es impresionante. Eso es piedra fundida, eso es escoria. Capayán lo tiene, pero no solo Capayán, porque si bien yo trabajo Capayán, en el marco histórico yo trabajo la región del Famatina. Entonces dije, ¿qué otros establecimientos hay? En Tilimuqui, para los que han pasado por esa zona, a una cuadra de la plaza de Tilimuqui, también había un establecimiento que tiene la escoria, incluso ahí está el horno conservado, era un establecimiento del Progreso, se llamaba. También hay uno por la zona de El Totoral, que está yendo para el lado de Famatina, en la zona de Los Corrales, que está yendo también ya para la mina. En Vichigasta también había uno. Sí. Y cuando uno está en esas zonas y empieza a ver esa piedra negra, uno sabe que ahí había fundición, que había un establecimiento que fundía. Bien, y en esto me gustaría hacerle una pregunta a Daniel, él siendo historiador, y me gusta este enfoque que le diste porque la arquitectura nos cuenta una historia también. ¿Qué significa el poder recuperar este tipo de construcciones y esta mirada histórica sobre las construcciones para nuestra región? ¿Qué pudiste ver desde tu desempeño profesional? Desde mi desempeño de mi área, básicamente se dice que la historia trabaja solamente con documentos, y eso es una visión que está bastante deformada. Desde los años 1960 en adelante hay toda una renovación en el método histórico, y el historiador trabaja con todo lo que nos pueda hablar del pasado. Entonces va exprimiendo fuentes orales, fuentes materiales, fuentes documentales, es decir, trata de abordar el pasado con todas las herramientas que uno puede tener. Entre eso la arquitectura, la disposición de las edificaciones, cómo se estructura un espacio productivo, nos habla también no tan solo del emprendimiento, sino que está hablando de hombres y mujeres que estuvieron trabajando ahí, ¿no? Entonces la mirada social permea todo este abordaje, y sería muy interesante poder hacer hablar a la materialidad, que eso es trabajo, por supuesto, de Florencia, de hacerla hablar para que también nos cuente a nosotros cómo se organizaban comunidades, cómo se organizaban grupos de personas que estaban no tan solo trabajando, sino viviendo, ¿sí? Entonces también la cotidianidad nos puede decir mucho de cómo la gente vivía en ese tiempo, y obviamente poder recuperar ese pasado que se nos va de las manos, y de a poquito cada lluvia que llega al Capayán se nos va perdiendo. Entonces creo que sería creo yo una oportunidad muy interesante como para poder abordar esos capítulos de la historia que no lo tenemos todavía. Y esa transformación también de nuestro territorio, de las localidades que se han ido perdiendo por la falta de actividad, en este caso era una actividad económica, actividad que estaba relacionada con la minería, que una vez que la minería se fue, terminó repercutiendo en la vida de familias y de localidades enteras que tuvieron que emigrar. Sí, por un lado, la actividad minera, si nos vamos antes de esas migraciones, hay que pensar toda la gente que vino, porque en el siglo XIX, que fue como un auge importante,
vinieron alemanes, vinieron ingleses, franceses. En Onogasta estaba la compañía francesa, Santa Florentina era por ingleses. O sea, vino mucha gente de afuera. Tiene un vínculo, La Rioja, la región minera tiene un vínculo muy fuerte con la región de Copiapó en Chile, por ejemplo. Pero claro, llegó un punto en el que, bueno, por ahí de la explotación minera, las tecnologías no estaban adecuadas a los tipos de minerales que hay en la Sierra del Famatina. Entonces, estos emprendimientos, todos estos establecimientos, duraron poco tiempo. En general, los que más duraron habrán durado de 10 a 15 años. Es un tiempo muy breve, pero porque las tecnologías no estaban adecuadas para la forma en que aparece el oro, la plata o el cobre en el Famatina. Porque a la vez nos atravesó la crisis de los 30 en su momento, que repercutió muy fuerte en los mercados, sobre todo en los capitales británicos que estaban emplazados aquí. Claro, yo en mi caso tomo un marco temporal hasta 1910 aproximadamente, o sea, tomo hasta lo que es la llegada del ferrocarril a Chilecito, que eso sí generó un impacto importantísimo, sobre todo por la llegada de materias primas, materiales, el hierro, el acero, los metales, materiales constructivos. Hay que pensar que a esta región llegaban con tracción a sangre, venían con caballos, con mulas, el transporte se hacía con mulas. A mí me interesa todo lo que es previo al ferrocarril, todo lo que sería la producción preindustrial, entender cómo eran estos procesos productivos y cómo se generaban espacios que eran como pequeñas ciudades, porque hay que pensar que en estos establecimientos, como el caso de Capayán, que por ahí no se da en el caso de Santa Florentina, que abajo tiene una población, no solo tenés el área productiva, tenés la gente que vive, porque alguien tiene que vivir ahí, alguien tiene que estar controlando que el horno tenga leña todo el tiempo, porque el horno no se puede apagar. Claro, que siempre la temperatura que tiene que estar y todo eso, aislados de porque te convierte en una ciudad per se. Claro, hoy en día uno piensa, está acá nomás, está a unos 15 kilómetros, pero 15 kilómetros hace 150 años era una distancia considerable, poco mayor. Sí. Y no solamente tenías el personal que trabajaba, sino que probablemente también estaban sus familias viviendo en esos sectores. Entonces la idea es poder desentrañar esto, de poder entender cómo era la vida en estos establecimientos, no solo desde la parte productiva, sino también desde la parte doméstica. Para también entender nuestro presente, ¿no? Y lo que fue quedando en esa zona que de a poco se fue deshabitando. Por eso para mí era muy importante remarcar esto. ¿Qué pasa con las ciudades cuando se acaba determinada actividad? ¿Cómo quédese después? Tenemos un pueblo muy cercano que es Antinaco, que se va despoblando también de a poquito, que yo imagino que parte de las consecuencias de la pérdida de esa actividad ha sido cómo termina Antinaco hasta el día de hoy. Y podemos verlo en el presente en otras localidades que de a poco van perdiendo su juventud porque van migrando, buscando otro tipo de actividades económicas. Sí, ha habido un cambio importante. Si bien el foco en el siglo XIX era la minería, cuando pasamos al siglo XX, por ahí empiezan a tener más valor los olivos y los vides, que es lo que estamos viendo hoy en día en el territorio. Pero antes del siglo XIX, incluso el siglo XVIII, los molinos, porque hay que pensar, la industria no es solamente la minería, en este caso, porque es lo que yo me trabajo, sino que incluye un montón de ramas, y había muchísimos molinos. Bueno, acá en Chilecito está el hotel del San Francisco, pero no era el único. Había varios molinos, no solo en Chilecito, sino en la región en general. Hay que pensar que las otras localidades también tenían diferentes industrias. Claro, porque era la manera también de generar su modo de vida, era la subsistencia de la época y el sello personal. Que quisiera preguntarle por ahí a Matías también, en su rol de antropólogo, esto de cómo se van conformando las diferentes comunidades urbanas o comunidades rurales en función de diferentes modelos productivos. Bueno, yo lo vine a acompañar a Flor. Yo soy antropólogo, me dedico a la arqueología. Es la primera vez que vengo a la provincia y lo que pude colaborar en esta campaña que hicimos, lo que vos me estás preguntando, nosotros lo construimos a partir de la materialidad que encontramos en cada sitio. Estamos en las etapas, yo por ejemplo en la etapa inicial de reconocimiento del sitio, como decía Flor, uno está acostumbrado a que la arqueología por ahí... La historia del lugar, esta reconstrucción que nosotros por ahí hacemos, la reconstrucción social a través de los objetos,
de esa dinámica, uno está acostumbrado a que nos tengan siempre bajo cero. Claro. Y lo que encuentro yo acá, que me quedé fascinado con una estructura que yo no había visto nunca. Uno habla de adobes, de la teoría, pero yo no lo había visto en estructuras tan grandes, y eso te permite pasar de lo que está escrito al campo, que eso es lo que tiene la arqueología, a través de lo material, poder reconstruir eso, como decía Dani, que se va perdiendo, o que solo quedan los libros, y uno lo puede comprobar. Y lo que pasa en Capayán es esto que dice Flor, que a partir de estas estructuras que se mantienen en pie, con un material tan endeble, como que esa historia se enriquece y vuelve a surgir ese patrimonio que por ahí está un poquito olvidado y que desaparece como con las inclemencias climáticas. Lo que tiene en contra el adobe es que se va percudiendo, y con estos trabajos me parece re interesante. Por eso formo parte del equipo con ella, la conozco hace un montón, pero yo no conocía el sitio. Es imprescindible que estos trabajos se den a conocer y que tengan el apoyo para que ella pueda también desarrollarlo, ¿no? Por eso esto que me decís vos es fundamental, el poder cuidar, mantener y trabajar sobre esas estructuras de manera correcta. Bien, veo Flor, que vas ampliando el equipo, y veo que se van enganchando todos cuando vienen y conocen la zona. Sí, aparte, más allá de que el paisaje es impresionante, nosotros, si bien yo vivo en La Plata, pero yo no soy de La Plata, yo soy neuquina, así que el clima de acá me encanta porque La Plata es húmedo. Sí. Claro. Matías sí es de La Plata, pero Daniel es de Tucumán. Entonces Neuquina, también de Neuquén ciudad. de Neuquén ciudad, sí, yo nací ahí, bueno, me fui a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, y volver a venir a este lugar, aparte lo que venimos como muchos turistas, porque a nosotros nos encanta el paisaje, nos sorprende, todo lo que vemos de Chilecito nos sorprende, nos encanta, porque no es lo cotidiano nuestro, y venir a probar las cosas de acá, las aceitunas creo que es lo más rico. Sí. Me gusta todo esto que vas comentando porque se da un diálogo entre disciplinas, se da un diálogo también entre provincias y un diálogo también entre universidades, que creo que en el contexto actual es muy bueno marcar la presencia de las universidades públicas, este diálogo que se puede dar entre profesionales, entre investigadores, y lo importante que es mantener esa red de conocimiento y de generación del conocimiento científico, que al final nos sirve para cuidar nuestro patrimonio, como estaba comentando allí el compañero Matías. Sí, nosotros, el equipo es interdisciplinario. A mí me dirige una arqueóloga, que es Ana Gareta, y me codirige un historiador, que es Darío Sánchez Vendramini, y yo soy arquitecta. Entonces es la mezcla de disciplinas, y en el equipo también hay biólogos, hay paleontólogos, tenemos más historiadores. Entonces tenemos como un rango importante de disciplinas, porque cada uno pone el foco en algo distinto. Así como yo estudio la materialidad, Daniel me da una mano diciéndome, mira, vos tenés que fijarte en este archivo o este tipo de documentos, que en mi formación yo eso no lo aprendí. Y acá Matías ya es antropólogo, él ya terminó la carrera, entonces él también me da una mano diciendo, mira, este objeto o esto o lo otro. Entonces cada uno poniendo el foco en algo distinto, la investigación es como mucho más completa. Si bien esto es en el marco de una tesis doctoral que está financiada por CONICET, que es como una investigación propia en este momento, porque es mi tesis y ellos colaboran, permite tener como un rango mucho más grande, de conocer más lo que es la historia del sitio desde distintas aristas, tratar de poder cubrir la mayor cantidad de puntos. Y lo que comentabas, para mí es muy importante que la gente sepa, porque por ahí mucha gente sabe que están las ruinas de Capayán, pero no saben qué es. Mi idea es que la gente lo conozca, que sepa qué es, y que tome más valor, porque cuando uno sabe la historia de algo que tiene al lado, de que lo vive cotidianamente, empieza a mirarlo con otros ojos. Y la provincia en particular tiene un patrimonio arquitectónico y arqueológico, si quieren, increíble. Por la conservación, por el tipo de clima que tiene, se conserva muy bien muchos sitios, más allá del cable carril, que es como una atracción importante para esta zona en particular, pero yo siempre digo, la historia se puede empezar a contar antes del cable carril, y tienen un montón de sitios, y la idea es poder empezar a armar esa historia y dárselo a la provincia, porque la idea es que la provincia pueda gestionarlo de la mejor manera posible con la información que yo les pueda brindar. Bien, y aparte de esto que estás hablando de la recuperación de sitios que son previos al cable carril y que tienen que ver con nuestro patrimonio y nuestra historia,
Tu visita coincide, su visita coincide con la visita del arqueólogo que ha tomado como propio todo lo que tiene que ver con Tamberías del Inca, que es Sergio Marín. No sé si lo han podido conocer, si han podido hablar con él, si han podido compartir experiencias o si todavía no existe el vínculo. No, yo lo conozco porque como él trabaja con incas, que es como el periodo previo al... Bueno, en realidad es más previo y de contacto también con lo que es la colonización. Tengo un colega, un docente mío que hoy en día es colega de allá de La Plata, que fue el que me dijo, mira, está Sergio Martín trabajando en este tema, pero todavía no nos hemos puesto en contacto. Porque justo esta semana él está aquí, está en Tamberías. Sí, porque sé que dio una charla también. Otro sitio increíble, Tambería del Inca, no está en el rango cronológico que yo trabajo, claro, pero la verdad que es tanto el sitio como el centro que se construyó hace poco, que la verdad es, a mí me encanta porque aparte es como poder darle más valor a un sitio, es gigante, la verdad que yo no podía creer el tamaño de la Tambería. ¿Y cómo sigue ahora el trabajo? Mira, yo en esta campaña sé que hubo un par de granizadas este año que fueron muy fuertes. El sitio tiene como algunas zonas que empezaron a perder adobe y otras zonas que quedaron descubiertas que yo no las había visto la vez anterior. Entonces pude ampliar lo que fue el relevamiento de estructuras de adobe. Y tomé muestras de materiales. La idea es poder empezar a analizar estos materiales para ver cómo estaban elaborados, esto que les comentaba, si la tierra es de la zona, si están usando plantas de la zona, tomando muestras de sedimentos. Se toma muy poquito, necesitas el tamaño de una cuchara sopera para que se pueda hacer ese análisis. La verdad que es muy poco. Y empezar a hacer un análisis de los materiales constructivos que se emplean acá. Yo quiero contarles algo que, si bien ya está como publicado, es algo para mí súper novedoso que tiene la provincia y que yo no lo encontré en ninguna otra parte. Es que esta escoria, esta piedra negra, la pasta negra de residuo, la usaron para construir. Han hecho cimientos, han hecho bloques para las paredes, el horno que está en Tilimuki está hecho con estos bloques negros de escoria, que fue como una reutilización de lo que era una basura, un residuo que tiraban para decir, usemos esto para algo útil. Y se utilizó para la arquitectura. Y eso no lo vi en ninguna otra parte. Hay solamente un trabajo en la zona de Chile, que usaron lo mismo, pero acá en Argentina no. Entonces para mí eso es algo pero completamente novedoso que tiene, por lo menos la región del Famatina, porque también es cierto que uno tiene que circunscribir el área de estudio. Sí, no puede estudiar la provincia gigante. Entonces yo trabajo lo que es la industria en la región del Famatina. Y tienen esta cosa novedosa de utilizar la escoria como material constructivo que yo no lo vi en ningún otro lado, no hay nada publicado hasta donde pude recabar información en Argentina. Y es algo muy novedoso para la provincia, para mí. Me encanta porque tiene una emoción, estás muy compenetrada con tu trabajo, se nota que estás muy apasionada respecto al mismo. Nos decías que era una tesis doctoral, ¿en qué etapa de la tesis te encontrás? Estoy entrando a lo que sería el tercer año de 5, o sea, no llegué a la mitad todavía. La verdad que en estas 3 campañas pude recolectar muchísima información. Ahora el último año y medio va a ser más que nada el análisis de toda esa información para poder elaborar la tesis, que es como el producto final. Pero sí, estoy arrancando el tercer año. Bien. Bueno, esperamos que cada vez que vengas nos visites aquí a Radio Universidad, si podemos divulgar cada uno de estos hallazgos que vas encontrando. Nos encanta que estés tan compenetrada y comprometida con la historia de nuestra provincia, nos parece sumamente valioso. Y a mí personalmente me encanta este diálogo que se ha dado entre disciplinas, entre provincias, y que estén aquí en Chilecito. Esperamos que tengan la mejor de las estadías y que no sea la primera y única visita que tengan aquí en nuestra radio. Bien, muchas gracias por la invitación y también a Pablo, que fue el que nos hizo el contacto. Pablo Montiza, que está Pablo, allá. que se quedó guardado allá y no quiso salir, no quiso saludar, nada, pero bueno, muchísimas gracias a todos, a Daniel Moyano, historiador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a Matías Hernández, antropólogo de la Universidad Nacional de La Plata, y a la jefa del equipo, a la que manda acá, a la que pone las órdenes, como es la arquitecta Florencia Chechi, investigadora, doctoranda por CONICET. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día
depende de vos.